Se quitó la cosa, a ver. O sea, ya no estás proyectando. Estoy proyectando. Ahora sí, ¿no? Sí. Ok. Buenas tardes, profesor, compañeros. Como conocemos, los taludes pueden representar riesgos a la seguridad humana, así como complicaciones y riesgos en el desarrollo de una obra civil, y es por eso que se toman diferentes medidas para la estabilización de estos taludes, que por supuesto aumenta el factor de seguridad. Es así que mencionaremos algunas de las medidas de estabilización que se pueden considerar para asegurar la seguridad del proyecto, así como de las personas, como lo es las medidas de drenaje. ¿Por qué debemos considerarlas? Pues porque el agua tiene grandes efectos sobre los taludes, como lo son la erosión, que puede causarse por el agua al producir erosión y arrastre de materiales. El agua, a su vez, aumenta el peso del talud por obvias razones y aumenta el empuje y los elementos de contención. El agua también puede generar esfuerzos desestabilizadores por medio de la presión intersticial en poros y fracturas. Por eso debemos considerar la eliminación del agua, ya sea impidiendo que acceda al mismo cuerpo del talud o evacuándolo por medio de zanjas, de cunetas, de pozos, entre otros. También podemos realizar esta evacuación de las aguas por medio de drenajes superficiales y de drenajes subterráneos. Es así que hablaremos un poquito de los drenajes superficiales. Estos son aquellos que captan el agua de las escorrentías, de esta manera no se infiltra en el talud y puede ser realizado por medio de zanjas de coronación, como lo vemos en la primera imagen a la izquierda, y también lo vemos a la derecha, la explicación gráfica, y por medio de geotextiles, como la imagen de la parte inferior. Esta imagen fue obtenida a partir de la empresa de geotextiles McAferry. Estos son materiales constituidos en sí por fibras de polipropileno o de polietileno, por nombrar algunos, y se dedican a filtrar o a drenar. Filtran reteniendo partículas del grano fino y drenan transportando los líquidos. Y ahora hablaremos de los drenajes subterráneos. Aquí, que se pueden realizar por medio de pozos verticales de drenaje californianos, que vemos en las dos imágenes de derecha a izquierda, también por galerías de drenaje. Y bueno, de los pozos verticales de drenaje podemos mencionar que suelen construirse previo a la excavación del talud, que su espesor varía según la zona inestable y que cuentan con sistemas de drenaje por bomba. Los drenajes horizontales o californianos que ya mencionamos son los que están de derecha a izquierda, los dos primeros. Estos son buena opción cuando se trata de formaciones permeables, pero no tanto cuando se trata de macizos rocosos con poca permeabilidad. Y luego están las galerías de drenaje, que es la primera imagen de izquierda a derecha, que son túneles excavados en el terreno que obtienen medidas de captación y de evacuación de las aguas. Por supuesto, no son comunes porque requieren de son de elevado costo, requiere de mucha inversión, pero estos son utilizados para disminuir las presiones intersticiales, controlando a su vez las corrientes de las aguas superficiales. Es así que le damos paso a mis compañeros que hablarán de otras medidas de estabilización de los taludes. Listo, compañera. Listo. Voy a proyectar, me avisa si se ve. Sí, estás proyectando. ¿Ya se ve? Sí, ya. ¿Y me escuchan también? También.
Ok. Yo hablaré sobre un método para la estabilización de los taludes, que sería el método geométrico. Con la modificación de la geometría del talud, se logra redistribuir las fuerzas relacionadas al peso de los materiales y se obtiene una nueva configuración más estable. Hay diferentes formas geométricas que se pueden utilizar para esto. Como por ejemplo, el abatimiento de la pendiente. En este gráfico se puede ver un primer talud que tiene un ángulo muy inclinado y esto genera una superficie de falla, ¿no? Que es esta. Con el abatimiento de la pendiente se reduce el ángulo del talud y a simple vista se puede ver que genera una superficie de falla mayor. Por lo tanto, también tiene mayor material que moverse, así que se necesita una mayor fuerza desestabilizante para que se produzca la falla. Y con mayor superficie de falla, se aumenta el factor de seguridad. Este tipo de método es efectivo en suelos friccionantes y no es viable económicamente en taludes de gran altura. Aquí podemos ver un ejemplo en un corte de una carretera donde, donde claramente el talud no es tan alto, pero se encuentra bien tendido, o sea que hay un ángulo leve de inclinación del talud y esto no requiere, si notan, no requiere ningún tipo de refuerzo adicional, solamente con el abatimiento del talud, del ángulo del talud, de la inclinación, se obtiene una buena estabilización. Ok, otro método que se puede utilizar es la remoción en zona alta. ¿Esto en qué consiste? Consiste en quitar relleno en la zona alta y adicionar peso en el pie del talud. Como todos sabemos, por el peso propio del talud, esto genera fuerzas que hace que se estabilice, ¿no?, en este sector. Y por eso se remueve el relleno y se puede reemplazar con relleno ligero. Este método es muy efectivo en estabilización de deslizamientos rotacionales. Aquí se puede ver la zanja de drenaje, la berma, que es como si fueran los escalones, ahorita voy a hablar de eso, el plano de falla potencial y bueno, la superficie existente. El factor de seguridad por esta también aumenta. Ok, uno de los métodos más utilizados y más vistos también son las terrazas intermedias. ¿En qué consisten las terrazas intermedias? Consiste en hacer pequeños taludes, hacer la terraza con cortes horizontales, que son estos. Aquí se ven el drenaje, que se pudieron haber visto en la presentación de mi compañera Marisol. Mostró más gráficamente los drenajes horizontales en cortes horizontales de terrazas y taludes. Y estos cortes horizontales se hacen con el fin de que cuando se vaya a hacer el otro talud haya descanso, ¿no? Porque simplemente se hubiera podido haber hecho un talud de aquí hasta acá arriba, pero iba a tener una pendiente muy alta y una superficie de falla muy bajo. Entonces, al hacer este tipo de arreglos geométricos, se obtiene una mejor superficie de falla, lo que aumenta el factor de seguridad y se obtiene un final muy bonito. Esto permite construir obras para controlar la erosión y cada terraza debe ser estable independientemente. Aquí podemos ver un ejemplo en una vía donde se aplicó este método geométrico de los taludes. Más o menos tiene una altura entre 5, los taludes tienen una altura entre 5 a 7 metros y en los cortes horizontales tienen un ancho entre 2.5 a 3 metros para que las excavadoras puedan trabajar perfectamente. Y pues listo, ya puede seguir mi compañero Ian. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ya dejé de compartir? Sí, Sí, ya. dame un segundito para empezar a compartir. Bueno. ¿Se ve ya o qué? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Yo les voy a hablar sobre los muros y elementos de contención. ¿Se escucha o no se escucha? Problemas. ¿Ahora? Dale. Ok. Yo les voy a hablar sobre los muros y elementos de contención.
La construcción de los muros o de estructuras de contención tienen como objetivo reforzar la zona que se encuentra al pie de los taludes, evitando además la erosión y generando un ambiente estable. Algunos de los elementos son los muros de contención, muros de gaviones, paredes de concreto de hormigón proyectado, muros de tierra armada y muros anclados. Okay. Una de las empresas que más me gusta, que trabaja aquí en Panamá, es Panaweb, Panaweb, que ellos se encargan de lo que es la construcción de este tipo de muros o elementos de contención. Esta empresa tiene una gran variedad de métodos constructivos de muros de contención. Los convencionales muros, que es diferentes a los muros de hormigón, que son los más convencionales, pues. Podemos encontrar como refuerzos de tierra armada, muros de celdas, muros de cortina de pilote y muros de gaviones. Muro de gaviones, sí. Okay, entonces, como voy a explicar cada uno de lo que es cada uno de estos pequeños, de estos muros de contención, empezando por lo que es el muro de contención. Un muro de contención es aquel que se construye para evitar el empuje de tierra, por ello los mayores esfuerzos son horizontales. Los esfuerzos horizontales tienen a deslizar y a volcar. La presión de la construcción de estas tierras está en función de las dimensiones y el peso de la masa de la tierra. Por otro lado, dichas dimensiones y peso dependen de la naturaleza del terreno y contenido del agua. Para lograr estabilidad de un muro de contención deben oponerse a un conjunto de fuerzas que contrarresten los empujes horizontales y también los esfuerzos verticales transmitidos por los pilares o paredes de carga, incluso las cargas de los forzados que apoyan sobre estos. Entonces, aquí en esta figura podemos observar lo que tiene que ver un muro de contención o las partes que tiene un muro de contención, que es el talón, la puntera y la escarpa, y aquí es donde hace el empuje horizontal. Ok, les voy a hablar un poco sobre lo que es el muro de gaviones, que está siendo bastante utilizado aquí en Panamá. Ok, ¿qué es un muro de gavión? Un muro de gavión son mallas, como pueden observar en la figura a la derecha, metálicas que se rellenan en la obra con rocas de ciertas características y tamaños. Gracias a su carácter de flexibilidad, permeabilidad y compactación, los muros de gaviones son ampliamente utilizados en ámbitos de consolidación de taludes, carreteras, ferroviarias, hidráulicas y arquitectónicas. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es muros de tierra armada, que son bastante utilizados aquí en Panamá. ¿Qué es un muro de tierra armada? Okay. Un muro de tierra armada es una estructura de contención lineal compuesta por materiales térreos a los que aplican armaduras, generalmente bandas o barras metálicas dispuestas según planos horizontales, como pueden observar en la figura a la derecha, para mejorar sus propiedades mecánicas. Y los muros anclados, que son bastante utilizados en Panamá. ¿Qué es un muro anclado? Es un tipo de muro de retención que está anclado en un suelo. Una figura más grande que bueno, no se quiere poner más grande, pero okay, esto fue cuando vamos por la carretera de Panamá, vemos bastante de estos muros que se pueden identificar muy fácilmente por las cabezas o los anclajes que se pueden ver a lo largo de todo el muro. Y otra figura, se las muestro cómo se construye este muro de anclaje y estas pequeñas cositas que son los anclajes, pues a eso viene su nombre. Ahora le damos el paso a nuestro compañero Eric. Ya me deja de compartir. Listo. Buenas tardes, profesor. Mi persona, Cristian Gallardo, le va a hablar sobre los elementos estructurales resistentes para la estabilización de taludes. Elementos estructurales resistentes. Elementos que incrementan la resistencia del terreno en la superficie de rotura, como los pilotes o micropilotes, y elementos que incrementan las fuerzas tangenciales de rozamiento en la superficie de rotura, como el anclaje y muros anclados. Pilotes. La implementación de elementos estructurales en la estabilización de deslizamientos o como medida de prevención en taludes es una metodología muy antigua aplicada con éxito y que ha demostrado ser una técnica que proporciona una buena solución en muchos casos. El uso de pilotes de hormigón como elemento estructural estabilizador es bien conocido. Los pilotes son elementos estructurales de cimentación profundas de tipo puntual que desempeñan diferentes funciones como elementos estructurales interactuantes con el terreno, buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Algunas de las funciones que cumplen los pilotes son transmitir cargas al terreno, servir de contención, realizar mejoras geotécnicas, ser elementos estructurales, utilizarse como intercambiador geotérmico.
La implementación de pilotes ayuda para controlar las fallas de deslizamientos superficiales, para el cual se debe estudiar antes las condiciones del terreno y la superficie de falla que se produce en este, con el fin de evitar el uso de pilotes muy esbeltos y calcular la resistencia necesaria con que deben ser diseñados para soportar los esfuerzos a los que se verán sometidos. Su uso es a menudo imprescindible para garantizar la seguridad global del talud. Los muros de anclaje. Los muros anclados son estructuras de gravedad, semigravedad o pantallas que se sostienen mediante anclas pretensadas o posttensadas como bulbos profundos que transmiten una carga de tensión a suelos o rocas en los cuales pueden ser instalados. Generalmente se coloca sobre la cara de un muro una carga de tensión a través de un cable o barra de acero anclada a un bulbo cementado a profundidad dentro del talud. Los anclajes pretensados incrementan los esfuerzos normales sobre la superficie de falla real o potencial y asimismo aumentan las fuerzas resistentes al incrementar la resistencia a la fricción a lo largo de esta superficie. La factibilidad de utilizar un muro anclado en una ubicación determinada se deberá determinar analizando si las condiciones del suelo y la roca dentro de la zona del bulbo de los anclajes adherentes son adecuadas. También se debería considerar la posibilidad de encontrar instalaciones de servicio público, tuberías de agua, gas, etc., subterráneas y la proximidad de otros tipos de estructuras enterradas, como cimientos de edificios aledaños, respecto a la ubicación de los anclajes. Bueno, a mí me toca hablar sobre las medidas de protección superficial, que son las siguientes. Reducen el riesgo a caída de rocas. Estabilización de zonas fracturadas mediante la aplicación de malla metálica a doble o triple torsión ancladas a la roca. Eliminación de bloques mediante voladura controlada, cemento expansivo, fragmentación mediante martillo picador y eliminación manual de las palancas.